Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con directo cubano, directa, como dirían en Cuba. No era mi intención hacer un programa tan extenso, tan amplio, pero no soy yo el que manda, sino la realidad. Empezamos con un fin de semana pasado con afectaciones del sistema eléctrico nacional por encima de lo que ya es habitual, y esto se pudo notar en todo el país, con especial afectación, por ejemplo, en La Habana. Proseguimos con la represión que el régimen aplicó de forma preventiva con motivo del 31 aniversario del Maleconazo, por ejemplo, sitiando a disidentes, caso de Manuel Cuesta Morúa, caso de Camila Acosta, sitiando también, y esto hay que decirlo, a familiares de presos políticos, ¿no? Durante la semana, caso de la familia de Wilber Aguilar. Y el miércoles, sí, fue el miércoles, nos levantamos con algo que realmente se sabía a grosso modo, porque el Banco de Inglaterra ya había hecho estimaciones al respecto desde hace unos años, de que Gaesa controlaba aproximadamente el 40% del PIB de la isla, pero es que resulta que ahora tenemos cifras, tenemos documentos gracias a la exclusiva y al trabajo que hizo el Nuevo Herald de Miami. Entonces, para hablar de todo esto, tenemos hoy a Juan Carlos Pérez, que ha tenido la amabilidad de acompañarme. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boa noite. Ciertamente, este régimen de 66 años de longeva duración, pues cada semana y prácticamente cada día suceden cosas extraordinarias, más allá de que lo extraordinario parece que se ha convertido en lo cotidiano. Como por ejemplo ese asunto de que cada vez más allá de en el este, pues en la propia Habana haya cortes eléctricos, que luego entraremos en uno de esos que fue como una islita. Pido disculpas porque voy a hacer una referencia a una serie llamada Silo, que se estrenó en Apple TV la segunda temporada a comienzos de este año, y en esta segunda temporada se pudo ver que había una insurrección porque los que controlaban los generadores estaban abajo del todo, y lo cortaron para que se viera que en la zona de informática tenían un servidor propio, con lo cual eran unos privilegiados. Lo digo porque, claro, nos desayunamos este fin de semana con una entrevista a un tal Sandro, creo que Somoza. Sí, le pega. Y este fue el que en alguno de esos apagones tenía electricidad para uno de sus saraos y fiestas, este ¡Su muchacho. cumpleaños! Pues por eso, que me ha recordado a la serie Silo, con esa situación de que cuando se cortó la electricidad en todo el Silo, oye, los de informática todavía tenían luz. Qué raro, qué cosas, ¿eh? También le dedicaremos hacia el final del programa un apartado a Sandro Somoza de Castro. Y ha fallecido un personaje curioso en Estados Unidos, el Imperio Yankee, los malvados. Pues ha muerto alguien que casualmente fue director del FBI después de Hoover, un periodo más o menos largo, entre el 78 y el 87, y después, entre el 87 y el 91, William Webster, que sucedió a William Casey, quien falleció en el cargo, falleció en 1987, que fue prácticamente todo el mandato de Reagan, fue el director de la CIA, pues es el único que combina FBI y CIA. Además de venir de la judicatura, lo cual ciertamente es curioso. Ha muerto a los 101 años. Es una pena, creo que no ha hecho memorias, pero seguro que podría haber contado un montón de cosas, también sobre Cuba. Oye, muy curioso. Empezamos fuertes, mira. Hola, ¿cuál es la conspiración de hoy? La conspiración de hoy es... ¿Cómo es esta? La pose esta de pantalón vaquero y la chupa de vaquera, que Sweeney, ¿cómo era? Vamos a negarnos a Sweeney, está clarísimo, vamos, ese es el plan. Los súbditos del Reyes, vamos a hablar del Sevilla,
Pobre José Antonio Reyes. Qué pena, ¿eh? Pero bueno, Reyes también tenemos a Dani Jarque, Antonio Puerta, futbolistas que fallecieron. No sé si jugó en algún partido contra un equipo cubano. Bueno, sí, hubo ciertamente un rey que visitó, que es Juan Carlos I, al quien creo que le atizamos alguna que otra vez por sus negocietes y metidas de esto que los reyes, sobre todo los borbones, les gusta mucho lo del bolsillo para robar y de la pija para meterla. Sí. Así que, Bueno, Plutarco, lemas. Desde sí, Herodoto hasta aquí tienes bastante para ponerte al día. efectivamente. Bueno, vamos a ver, venga. Al rincón de pensar, Plutarco. Ya está. Vamos a empezar con lo importante, que ya le hemos dado su minuto de gloria a Plutarco, ¿de acuerdo? Con perdón de Plutarco. Sí. En Pamplona le preguntó algo una señorita a Felipe VI. Creo que todavía no era Felipe VI. Y la respuesta de Felipe VI: anda, ya tienes tus 5 minutos de gloria. Hombre, di que sí. Ahí está la protección contra la monarquía. Cuando te dicen algo que tú no te esperas, pues... es por hacerte famoso. No, no, no. Las cosas se dicen porque corresponde y porque hay que hacer transparencia, como esa situación que dices ahí, que lo comentas todas las veces que se puede, respecto de la situación de los presos por ser políticos, por pensar, por simplemente discrepar, que es un derecho humano, uno de los 30 que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque los cubanos tienen derechos humanos. Y más allá podríamos desarrollarlo, pero a fin de cuentas te acordarás que esto era el programa básico de Julio Anguita. Sí, lo que pasa es que, bueno, tú también sabes que para cierta gente estos derechos son a beneficio de inventario, ¿no? Y sobre todo si son para los míos, ¿no? Sí, revivieron en la granja la declaración de derechos y luego por la noche la de verdad. Efectivamente. Precisamente yo por eso siempre empiezo con el tema de los presos políticos, ¿no? Y con el informe de Prisoners Defenders del 7 de agosto, en el cual se indica que hay 25 nuevos prisioneros políticos que aumentan la cifra a 1.176. ¿De acuerdo? Y como siempre hago, y luego además voy a añadir otras cuestiones, voy a leerlos. Hay que decir que entran algunos 17 y luego también salen, pero quiero dejar algo claro: salen porque han cumplido su pena. De hecho, ya hay 5 excarcelados de enero que han vuelto a meter entre rejas. No, digo esto no porque hay que también desmontar la propaganda de la dictadura. Y ojo, los excarcelados no han visto extinguida, en la mayor parte de los casos, su responsabilidad penal. Están con medidas preventivas de arresto domiciliario o de libertad condicional. Entonces, algunos casos que quiero poner aquí, ¿no? Vamos a ver. El tema que es importante y del trabajo que hace Prisoners Defenders es que hacen un barrido completo, ¿no? Entonces, hay casos que no trascendían y que pasado un tiempo trascienden, ¿no? Por ese motivo, pues por ejemplo, han podido confirmar que 17 detenidos que había habido por las manifestaciones de marzo de 2024 en Granma se encuentran bajo autos fiscales sin tutela judicial, ¿de acuerdo? Solo por volver a decir, como dice ahora Gustavo, que la audiencia se renueva, Granma tiene que ver con el barco, ¿verdad? Aparte de ser una ciudad cubana, sí. Vale. El barco, que fue comprado a un estadounidense, significa abuelita. Sí, bueno, claro. Grandmother. Ese es el nombre que le puso el norteamericano y lo mantuvieron cuando lo compraron los cubanos. Abuelita.
efectivamente. Vamos a ver. Además del caso de Granma, tenemos que hablar de Alfredo González, ¿de acuerdo? Bajo auto fiscal de medida cautelar de fianza bajo amenazas y sin tutela judicial, detenido en julio, el mes pasado, en su vivienda, ¿de acuerdo? En Matanzas, ¿de acuerdo? Este es otro de los casos. También entra Yunieski Lorences Domínguez, ¿de acuerdo? Se le ha solicitado una condena de 4 años de privación de libertad fabricándole, sí, esto es lo que hace la dictadura, fabricarle un delito de desórdenes públicos. Vale, vamos a decir en qué consistieron esos desórdenes públicos para la dictadura, ¿no? Porque en uno de los múltiples apagones que hay a diario en la isla, esta persona osó gritar: pongan la corriente, queremos corriente. Esto en Encrucijada, en la provincia de Villa Clara. ¿De acuerdo? Por eso le piden 4 años de cárcel. Seguimos. Ricardo Román Suárez Marrero también ha entrado. Y quiero seguir señalando los nombres de aquellos presos políticos que han entrado en la lista, ¿de acuerdo? Que estaban excarcelados. Por supuesto, ya he hablado de José Daniel Ferrer y lo seguiré haciendo. ¿Qué están haciendo ahora mismo con José Daniel Ferrer? Bien, José Daniel cumplió a finales del mes pasado 55 años, ¿de acuerdo? Está en la prisión de Mar Verde. Bueno, ¿qué están haciendo los criminales que dirigen la prisión? Directamente quedarse con casi todo lo que le envía a la familia en su java, es decir, en el paquete con alimentos y útiles de limpieza. Actitud y acción que, por cierto, es habitual con los presos políticos. Hablo de José Daniel Ferrer porque es un caso que además tiene bastante repercusión. Otras personas a las que han devuelto a prisión, pues Marlon Brando Díaz Oliva, por ejemplo. También Jaime Alcide Firdó Rodríguez, y junto a ellos ya estaban también Félix Navarro Rodríguez, que recordemos tiene más de 70 años, y Donaida Pérez Paseiro, que ya hablé también de que había entrado en prisión. Por supuesto, hay que recordar que hay menores, ¿de acuerdo? Hay menores también. Y quiero enseñar también cuestiones que han trascendido esta semana. Voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos, bueno, ambos están en Facebook. Venga, vamos a ponerlos. Wilber Aguilar Bravo. Bien. Este es un señor que admiro por su coraje. Y es uno de los casos más sangrantes de cómo funciona esta dictadura. Su hijo está encarcelado con una condena de 12 años. Bien, pero es que su hijo ya tenía diagnosticada una discapacidad. ¿De acuerdo? Ya la tenía diagnosticada. Bien, ¿qué hacen con el señor Wilber Aguilar, que se está encargando de la familia de su hijo? Pues esto. Ponerles coches de la policía en su casa, ¿de acuerdo? No es suficiente con tener a su hijo preso en Combinado del Este. Aquí los tenemos. Voy también a hablar de un preso político que ha sido detenido recientemente. Esto lo saco del perfil de José Daniel Ferrer, ¿de acuerdo? De Facebook, que gestiona su hermana Ana Belkis, ¿de acuerdo? Es un caso de un chico, de un joven del reparto Altamira de Santiago de Cuba, de la ciudad de José Daniel Ferrer. Bien, esta persona fue detenido y está en un centro de torturas el 25 de julio
¿de acuerdo? No se sabe nada de él. ¿Por qué? Pues por hacer esto. El joven se llama Leonardo Maleta Beranes. Especialmente importante porque no tiene familia, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrar el caso. Vamos a leer la publicación. Un momento, vamos a leerla mejor. Su nombre es Leonardo Maleta Beranes, joven santiaguero del reparto Altamira. Fue injusta y arbitrariamente detenido en la noche del 25 de julio por supuestamente días antes haber escrito carteles exigiendo libertad para Sos Ferrer y el fin de la dictadura en la escuela secundaria de la localidad. Según vecinos, Leonardo fue conducido al centro de torturas conocido como Versalles. Aún no ha sido liberado y nadie sabe en qué condiciones, ya que no tiene familiares allegados porque es huérfano. ¿De acuerdo? Este es Leonardo, ¿de acuerdo? Y esto era lo que pintaba, reclamar la libertad para José Daniel Ferrer. Y vamos a poner un audio, ¿de acuerdo?, que él grabó. No creo que haya problema. Aquí, caballero, estamos aquí en la secundaria Altamira, dándole homenaje a nuestro hermano José por la libertad, que lo suelte, que está preso político. Él no ha hecho nada, caballero, señores. Es nada más una injusticia esta dictadura que lo tiene preso, señores. Mira, libertad para José Daniel Ferrer García. Mira, caballero, mira. Ana, súbelo la tijera. Aquí ando caminando por aquí, por la secundaria, por el pasillo. Miren, caballero, miren. Bien. Antes de que hablemos de otros manejos económicos y contables, ¿qué piensas después de todo lo que hemos visto ahora? Pues que es evidente que el término justicia es algo que es ajeno completamente, porque en una justicia puedes que es parecido a lo que en otros escenarios se puede reclamar y no tampoco sucede. Estoy pensando en Hamás, en donde se puede reclamar testimonio de vida, cosa que pues en muchos casos con esta gente que está secuestrada. Es que encarcelado parece como un sistema de procesamiento occidental, con corte, con abogado, fiscalía. No, esto es secuestro, como en la tumba, como en el helicoide, como en los equivalentes en otras dictaduras, como Nicaragua, etcétera. Así que es evidente que la única posibilidad de mantenerse frente al disidente, que este sí es un término que se puede utilizar, porque sucedía en Europa Oriental, ahí apelo al libro de Anne Applebaum, de la destrucción de Europa Oriental de 1944 a 1956, en donde se explica cómo pudieron llegar a caer en esos regímenes, en donde lo primero que se hacía era controlar el Ministerio de Interior y desde el Ministerio de Interior hacer una policía secreta, estilo NKVD, luego KGB, homónimos en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en la República Democrática Alemana, para en las elecciones, a pesar de que pudieran ser, entre comillas, pluripartidistas, llegado un tiempo, dar el golpe de mano y salir a la luz. Esto en Cuba seguro que también lo conocen, porque en cierta medida Fidel Castro no fue formalmente presidente sino hasta los años 70. Hubo personas que dieron la cara como jefes de Estado, incluso como jefe de gobierno. El primer ministro fue Fidel Castro hasta los años 70, durante una serie de años, pero daban esa impresión de no ser un gobierno comunista, de no ser un régimen totalitario. Pero desde hace bastante que se quitaron la careta, porque no tienen otra. Saben que la única posibilidad de supervivencia es tratar de mantener el cogollo. Pero claro, como sucede en Irán, está ese ámbito de tener un Estado dentro de Estado que, bueno, pues es Gaesa. No sé si tú estabas, pero tengo a un viejo conocido, Sensei Cantianflas. No, creo que no estabas tú, estabas Joan Jordi.
Bueno, Me suena porque dice un chiste sobre Cantinflas. correcto. No entiendo nada, tozudos hablando de Cuba. Contesto yo y creo que tú luego vas a querer contestar también. Sensei, me canso, no me canso de decirlo. Aparte lo digo siempre que hago un vídeo sobre Cuba. Mientras haya un solo preso político en la isla, aquí lo vamos a denunciar, te guste o no. Es tan fácil como eso. El día que en Cuba no haya presos políticos y quien piense distinto de la dictadura pueda hablar y pueda presentarse a unas elecciones libres, yo no hablaré tanto de Cuba porque no hará falta. Mira tú. Hombre, resulta ciertamente curioso porque en Antena 3 hace no mucho, Juanma, este muchacho que creo que viene de Caiga quien caiga, las gafas negras y todo esto, ha presentado una versión de un programa internacional que se llama Traitors, lo cual resulta curioso. ¿Por qué Sensei estás patrocinando un programa de televisión de la carrecundia capitalista? ¿Cómo se te ocurre? Igual tienes que cambiar la imagen, porque claro, esto de patrocinar la caja tonta, bueno, cada cual lo suyo. Lo de no entiendo nada, bueno, pues para eso se aprende, para eso se lee y se estudia y bueno, pues se conoce. Bueno, igual hay que empezar por Nebrija, el tema de la gramática, saber lo que es el castellano. Este tipo de cosas son fundamentales. También la ortografía, no digo que estés haciendo un mensaje ortográficamente incorrecto, pero puede pasar, mejor prevenir que curar. Lo de tozudos, soy Tauro, soy más tozudo que yo, ¿cómo va a haber alguien? Así que, pero no entiendo lo de tozudos, ¿es algún tipo de anagrama o de comentario? Porque tozudo, bueno, pues... ¡Hombre! Esto te lo tengo que dar. Mírame sobre quién pregunta. Y creo que tú sabes ese tema, Juan Carlos. Hombre, creo que hacer según qué cosas puede llegar a ser delito. Digo, porque hablar de muerte, asesinato y todas estas cosas dentro de arte. Si cambiamos al Borbón por Raúl Castro o Fidel Castro, escribes y suscribes lo que Pablo Hasél hizo como obras de arte. ¿Se podrían publicar en La Habana? ¿Se podrían publicar en Santiago de Cuba? ¿Sería libertad de expresión? Yo lo dejo, si quieres complementarlo, porque yo creo que esa situación hiriente que va más allá de lo que legalmente está establecido, de lo que éticamente es aceptable, simplemente por decir, es un artista, tiene libertad. Yo creo que tardaría bastante menos en hacer lo que hizo Nerón con el poeta que tenía al lado, cosa que no le ha pasado a Pablo Hasél en España. Corrígeme si me equivoco. Efectivamente, pero digamos que nos quieren dar lecciones. Bueno, de momento, Sensei, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir con temas también. Yo le contrapregunto con una pregunta sencillita, a pesar de que es una relación, la de México con Cuba, en la época en la que, bueno, no estaba la dictadura comunista, pero estamos hablando de 1940, donde un camarada llamado Joseph Stalin, quien desde hacía años ya preveía la guerra contra los alemanes, un español, el único español asesino que ha tenido algún tipo de virtud de ser conocido, como era... Vaya, se me ha olvidado. Era un traidor. Ese sí era un traidor. Con el piolet asesinando a Trotsky, el camarada Trotsky. Mercader. Sí, el Ramón Mercader. ¿Dónde se refugió Ramón Mercader? En Cuba. En Cuba recogen a comunistas asesinos. ¿Por qué no ha sido rehabilitado Trotsky en Rusia? Que me responda eso. ¿Por qué? Han rehabilitado a todos, incluso a los zares. Los zares son personas del amor, del Kremlin, de Putin. Les quiere muchísimo. Pero a Trotsky no. ¿Por qué? Sensei, acabas de ganarte un viaje a las Hespérides. Al rincón de pensar, sí, porque yo... ¿Ha pisado una mina Claymore? No, ha hecho algo mucho peor, es meterse con los presos políticos. Y eso evidentemente gana que se vaya al rincón de pensar.
Bien. Vamos entonces a hablar de Gaesa. ¿De acuerdo? El Estado dentro del Estado. Efectivamente, y de la magistral, porque yo tengo que decir que es un trabajo impresionante, exclusiva, firmada por Nora Gámez Torres, que el Nuevo Herald de Miami publicó el miércoles. Y nos enteramos de cosas muy interesantes. Sí, ya para empezar, eso de el ejército cubano muestra enormes reservas ¿en qué? ¿En dólares? Sí, en la moneda del malvado imperialismo yanqui. ¿No era ese dinero que controlan desde la Reserva Federal? ¿No decían que todas las instituciones que estaban en Washington DC, empezando por esa OEA, que era el Ministerio de Colonias, el Departamento del Tesoro y el Banco de Estados Unidos? Bueno, el Banco de Estados Unidos sería largo porque iríamos en la época de Andrew Jackson y el motivo por el que le hicieron el impeachment en aquel momento. No, estamos hablando de la Reserva Federal, que surge en 1913, que es algo diferente. Reserva Federal, Departamento del Tesoro, ¿no son igual de pitiyanquis e imperialistas que el Departamento de Colonias de la OEA? Digo, a pesar de que resulta también curioso, el dólar es el heredero del Real de Agosto de España, así que por lo mires donde lo mires, estamos hablando de imperialismo extranjero que debería ser refractario del cubano medio y del gobierno, pero bueno, parece que les gusta el billete verde, ¿eh? Están como el señor Montgomery Barnes, ¿eh? Ahí le has dado. Y resulta que... Ay, pero esto es buenísimo. Resulta que las cuentas bancarias del ejército de las FARC llegan a los 18.000 millones de dólares. Oye, ese es un pellizquito, ¿eh? Es más que el presupuesto de la Xunta de Galicia. De largo, ¿eh? Pero es que, de hecho, es más que las reservas que tiene Costa Rica, que tiene Uruguay o que tiene Panamá. Y Panamá no es un país pobre, ¿eh? Y tiene un canal. Sí. Con lo cual, parece que a Gaesa no le va mal del todo. Hombre, ha bajado sus beneficios, ¿no? De 2023 a 2024. Y aparte seguro que alguna ciberclaria vendrá y dirá, no es para gestión internacional, una reserva, eso lo tiene que hacer todo. Bueno, entonces, ¿estaríamos hablando con una ciberclaria convertida a la London School of Economics? Ay, qué ganas. Yo lo digo, porque si estamos hablando con un converso al de la escuela de Chicago, pues oye, cada cual debe de reconocer sus vicios. Ay, oye, hoy no sé qué pasa con las ciberclarias que están encendidas. Mira, pensante a serie. Bueno, este como mínimo pone malas personas. No, pensante. ¿Pensante a serie o pensante a sereje? Efectivamente, no, pensante. Mala persona es la que niega que hay represión política en Cuba. Mala persona es la que insulta a los presos políticos, ¿vale? Y mala persona es la que sigue buscando excusas de mal pagador, como el adolescente que suspende 10 asignaturas y le echa la culpa al profesor para negar que Cuba funciona como un estado fallido. No, mala persona es esa. Y hoy me estáis dando trabajo, pero bueno. Lo de qué malo sois convenciendo. Estamos exponiendo. No estamos convenciendo a nadie. Ni convenciendo ni desconvenciendo. Son otros los que necesitan, en su relato, tratar de mantener machaconamente la propaganda día a día, porque si no, se les cae el mito. Un mito que ya está bastante destruido, entre otras cosas por la injerencia que se puede comentar después respecto de la muerte de ese antiguo director del FBI y de la CIA, que lo sabía perfectamente en el hemisferio occidental, la situación en África, en Angola y en Etiopía y en otros escenarios, que supuso un desembolso enorme de dinero, porque si la gente piensa que es barato el hecho de que Estados Unidos participe en la Guerra Fría, en los diferentes conflictos, y eso lo reconoce todo el mundo, y lo reconocen también esta gente porque les gusta hablar de la injerencia de la CIA, bueno, pues
si la injerencia de la CIA es cara, pues entonces reconocerán que la injerencia de Cuba también tiene por qué ser cara, tiene obligatoriamente que ser cara, sobre todo por el hecho de que no tiene la infraestructura previa de la que gozan los Estados Unidos de América. Así que eso fue fundamental, ¿para qué? Para el periodo especial, camaradas, que se lo tienen que comer con papas fritas, debido a que quisieron mantener, a diferencia de lo que hizo Deng Xiaoping en 1987, el régimen económico de la isla, porque se les cayó el amigo soviético, que era el que compraba. Por cierto, ahora el amigo chino se ha dado cuenta de estas cosas y ya no compra la caña de azúcar, porque ustedes los cubanos, eso de pagar, bueno, rectifico, lo de la narcodictadura que ocupa el poder desde hace 66 años en Cuba, porque seguramente si Daniel Ferrer debe una lenteja, la paga en el mismo día en el que debe pagarla, pero los que están en el poder, la lenteja la ceden en herencia como tema a pagar para la siguiente generación, o la siguiente y la siguiente. Correcto. Tenemos aquí en el artículo Gaesa. Aunque los cubanos lo desconocen, bueno, algunos cubanos, otros sí que lo conocen y bastante, Gaesa controla docenas de negocios rentables, incluyendo una gran parte del turismo, sí, Gaviota, por ejemplo, la mayoría de las gasolineras y supermercados de la isla, el negocio de transferencias de dinero, sí, pero ahí... Mira, una de las pocas cosas buenas que ha hecho la administración Trump, os ha cortado el grifo en eso. ¿De acuerdo? Porque sabe que estáis detrás. Las casas de cambio y las operaciones en una zona especial de desarrollo en la bahía de Mariel. Bien. Gaesa, ahí tenemos. He hablado de Gaviota, sí, pero es que resulta que Gaviota controla el 55% de todas las habitaciones de hotel del país. Sí. Gaviota es esa empresa que cuando en octubre del año pasado hubo un apagón masivo que duró todo un fin de semana, también en La Habana andaba haciendo convenciones en Holguín. J. Belio, dime, ¿qué tiene que ver con eso la Helms-Burton? ¿Qué tiene que ver con que Gaviota tenga el 55% de las habitaciones de hotel de Cuba? Es que a esas alturas las ciberclarias ni se le ocurran, hombre. Sí, a veces no hay más que ver programas. Yo me tragué muchísimos programas de venezolana de televisión hace ya más de una década, antes del fallecimiento de Hugo Chávez. Veía venezolana de televisión, sobre todo a Ojilla, pero también a Walter Martínez en el programa Dossier, Dando y Dando, también Zurda Conducta, cuando se empezó a emitir los domingos, ¿eran los domingos o eran los sábados? Ahora no recuerdo exactamente. Eran los jóvenes, que empezaron como, creo que era Jorge Morín, el muchacho que estaba junto a... bueno, ahí estaba ese asunto en donde en un momento dado un alto cargo del régimen y es Mario Silva, bueno, ha sido citar a Mario Silva y ha empezado, bueno, como era Mario Silva tiene de padres gallego y canaria, así que bueno, pues igual es que les conoce, bueno, vete a saber, igual han visto programas de este. Pues en un momento dado comentaron que esto de ir a los hoteles de lujo en una visita a Cuba, pues como que era un poco indecoroso, porque alguno de los espectadores se lo dijo: bueno, vais a los hermanos cubanos a hacer estas cosas, pero eso de alojaros en los hoteles donde están los turistas internacionales, como desmerece. Pues hubo un momento en el que estas críticas, en el caso de Venezuela, hacían su mella. Hoy no tendrían ningún problema. A ver, un comentario de Evelio. Oigan, familia, gracias. Melía está en peligro. Melía está en peligro, es una empresa privada. Bueno, pues si está en peligro, pues, que se jodan. Es la economía, es el mercado amigo. Y ustedes defienden a su verdugo. ¿Quién es el verdugo? Aquí, el verdugo es el que mantiene en la cárcel a José Daniel Fregat, diría yo, ¿no? Correcto. Y Verdugo es el que mantiene un cogollo empresarial en régimen de monopolio
cosa que es lo que hacen los ultracapitalistas, ¿verdad? Los llamados de extrema derecha, los neocons, los que buscan un mercado cautivo, como es el hecho de ese 55% posición mayoritaria y por lo tanto capaz de fijar los precios, capaz de fijar la posición para el resto del cogollo que pueda participar del mercado del turismo. Así que, ¿quién es el verdugo económico? Yo creo que Gaesa, el mercado amigo. Si Cervera los viera, los vuelve a morir. Lo dice Cervera, el de los barcos de 1898. ¿Cómo quedó España con el Tratado de París? Hombre, yo quiero recordar que en 1897 había un acuerdo para una autonomía para Cuba. Y el hecho de que hay una propuesta respecto de entregar los pasaportes a los ciudadanos de Cuba, lo mismo que has pasado respecto de Moldavia con Rumanía, que en un umbral, si de los 8,5 millones de cubanos que hay, pues 5,5 tuvieran el pasaporte de España, de facto serían España. Esta es una propuesta de los reunificacionistas que quieren que Cuba sea una comunidad autónoma de España. Oye, ¿crees que van a poder votar entre las posibilidades democráticamente los cubanos? Hombre, yo no digo que vayan a querer serlo, pero pudiendo elegir, pues oye, también pueden tener esta de volver al régimen político que estuvo en 1897 encima de la mesa y que por supuesto el Tratado de París no contempló negociar con las autoridades de la isla. Bueno, es cierto es que hacía un cuarto de hora que se habían instaurado, pero eran autoridades de la isla, que eran diferentes de Madrid. Bueno, aparte de que nos envía a leer, mira, J. Belio, te voy a mandar yo deberes, a que leas, por ejemplo, que Gaviota tiene 4.300 millones de dólares. ¿Qué te parece? ¿Sabes cuántas medicinas, cuánta comida, cuánto dinero se podría dedicar a las chequeras de los jubilados con eso? ¿De lo que se están beneficiando las FARC? ¿Lo sabes, J. Belio? Sobre todo porque abren esos supermercados gourmet en donde solamente se puede pagar en dólares. Claro, pero es que resulta que Gaesa generó 2.100 millones de beneficios netos solo durante el primer trimestre de 2024. Oye, eso es una empresa de éxito en España. Eso es tener un edicta de buena salud. Además no pagan impuestos. El paraíso para un neocon. ¡Claro! Pero es que aún más. Vamos, que este régimen es purito, de extrema derecha. Pero es que resulta Milton Friedman estaría encantado. Ya te digo. Pero es que resulta que Cimex, que es la empresa más grande del conglomerado, ¿sabes dónde se domicilió? En Panamá. Casi iba a decir Delaware, pero eso sería muy atrevido. Claro. Entonces, precisamente hablo de Cimex porque es que es la que generó 1.200 millones en ganancias, es decir, más de la mitad. Vamos, es un ejemplo de empresa de éxito, ¿no? Bueno, vamos allá. Seguimos. Pero es eso, empresa de éxito, laminando cualquier posible competencia, manteniendo el régimen político que es el que pone las normas para el control del mercado. Es que es eso. Pero es eso, es una cuestión de tecnicismo. De que si lo hace el ministro competente o lo hace David Rockefeller, es una cuestión de quién, no del contenido de lo que hace. Pero es que tenemos más. La riqueza de Gaesa es tan vasta que, incluso excluyendo los activos de Cimex, que representan aproximadamente entre el 40 y el 50% de sus ingresos, las empresas restantes contaban con un total de 18.000 millones en activos corrientes en marzo del año pasado que podrían convertirse rápidamente en efectivo.
repito, que son más de 18.000 millones de dólares. Eso no es calderilla. Yo me voy a aventurar para qué sirve esto de rápida efectividad en caso de necesidad. Es decir, si pasa lo del 1 de enero de 1959, estos ya saben con qué irse al exilio. Efectivamente. Entonces, pero es que sigo. Estos documentos son balances filtrados directamente. Interesante que sea una filtración, ¿no crees, Juan Carlos? Eso dice que hay algún tipo de descontento, desunión, alguien que esperaba recibir algún dividendo de esto y le han excluido, y resentido pues ha dicho, pues ahora os vais a joder. Es bastante humano. Sí, también algo burdo, ¿no? Por otra parte, incluso se lo han pasado al Nuevo Era, que es el periódico más anticastrista que hay. Y aparte lo digo porque un servidor ha sido lector de ese diario. Bueno, es como si en el caso de Venezuela pues se lo pasan a Enrique Otero. Claro. Que es ese tipo de cosas de personas y medios que como ellos los atacan continuamente, cuando tienen que recurrir a alguien, pues ¿a quién llamamos para filtrar esto? Que pues ya está. Claro, pero es que esto es oro molido, sobre todo porque, repito, y esto lo he comentado alguna vez, es que ya había estimaciones del Banco de Inglaterra que hablaban de que Gaesa controlaba directamente el 40% del PIB de la isla. Y esto lo está confirmando que es así. Por lo tanto, esto puede explicar también que el pasado verano las FARC presionaran para limitar la apertura de nuevas MIPYMES en Cuba. Claro, quieren todo el pastel. Si es que esto es un monopolio en la práctica. Pero incluso voy a decir algo. Esto, en una democracia, podría ser aceptable. Es decir, me explico. Podría ser aceptable una corporación pública que tuviera varias empresas como las tuvo el INI en su día o como las tiene la SEPI de una forma mucho más modesta. Pero ¿qué tiene Gaesa que lo convierte en algo horripilante? Dos cosas. La primera, que es el brazo económico de una dictadura. Dos, que hace una función de monopolio estatal de facto. Y tres, que no puede ser auditada por la Contraloría General de la República. Y esto es muy importante porque en España la SEPI sí que es auditada por el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas hace informes sobre si la SEPI hace las cosas como las tiene que hacer, ¿no? Esto no pasa con Gaesa. Porque la decisión, repito, de tener una corporación pública tan grande en una democracia es legítima. En Francia tienen unas cuantas. Sí, pero en Francia deciden. Sí. En Francia votan. Sí. Claro. Es decir, yo tengo una opinión personal sobre eso, pero aquí lo que estamos criticando es que esto es un monopolio opaco y además que no se puede fiscalizar. Opaco incluso para una dictadura, que ya es opaca de por sí. Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Hay que señalar que además legalmente no se puede auditar a ningún organismo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué hicieron con la Contralora General de la República, que era Gladys Bejerano? Bueno, osó decir en 2024 que no podía auditar a Gaesa porque no estaba bajo su supervisión. Dijo la verdad. ¿Cuál fue la consecuencia? La despidieron. ¿De acuerdo? Directamente dijo la verdad. No la pueden auditar. Entonces, lo que pasa es que el año pasado la cosa no le fue tan bien a Gaesa.
Esto es importante porque los datos que tenemos son de 2023 y 2024. Nos sirven también, puesto que la dictadura se niega a dar cifras del PIB de 2024, entre otras cosas porque la recesión fue peor que en 2023, para poder ver con números cómo de peor ha sido, ¿no? Bien, pero ya que has metido el cebo, antes voy a meter una morcillita respecto a la diferencia entre una democracia y una dictadura. En una dictadura pasa que cuando la controladora general de la República dice que no puede controlar Gaesa, que tiene más o menos la mitad de la economía dentro de un conglomerado que para sí lo quisiera Corleone y la familia, bueno, vamos a poner alguna otra de la oposición. ¿A quién se te ocurre que ponemos como ejemplo del mal dentro de la época de la mafia y del Padrino? ¿Mujer o hombre? Familia, ¿qué familia? Le ponemos Gaesa. Por ejemplo, si quieres. ¿A los? Barzini. Vale, pues Gaesa serían los Barzini. Bien, pues dijo eso y fue despedida. Caso de la democracia, incluso con el señor Naranja. Tenemos a un presidente del Banco Central de la Reserva Federal que fue nombrado por él en el primer mandato, con lo cual en principio debería ser un colega o afín o amigo o algo parecido. Vamos, que no lo nombró Hillary Clinton, no lo nombró Al Gore, no lo nombró Joe Biden, no lo nombró Kamala Harris, lo nombró él. Y quería bajar el tipo de interés un 0,25, a pesar de que la economía de Estados Unidos no lo amerita y la situación es bastante delicada, muy delicada. Y se votó en la reunión de gobernadores del Banco Central de la Reserva Federal. No fue unánime, pero bueno, pues fue por mayoría, en el que dijo que no, que las cosas se quedan como están y a riesgo de que igual habría que subirlo en algún momento un 0,25 hacia arriba. Dijo claramente que si fuera por él le echaba a la puta calle, le despedía. ¿Puede hacerlo? No. Es lo que sucede en una democracia. El cargo del presidente de la Reserva Federal puede discrepar, puede decir, en mi opinión, en lo que corresponde a mi competencia como mi trabajo, yo hago esto, lo llevo a la reunión de gobernadores, se toma una decisión consensuada con la opinión de los que participan, dos cambiaron de opinión de unánime a ser por mayoría, pero el presidente tiene que envainársela, tiene que metérsela. Esto en Cuba no sucedería. Efectivamente, esa es la cuestión. Tenemos aquí información financiera consolidada de Gaesa. La información son 22 estados financieros del sistema de contabilidad interna del conglomerado, que corresponden a marzo y a agosto de 2024, ¿de acuerdo? Yo en la descripción, bueno, ni en la descripción, esto yo lo tengo que compartir, esto quien lo quiera ver lo tiene que poder ver. Yo lo voy a poner aquí mientras lo comentamos, ¿vale? Hombre, por supuesto, esto la gente tiene que tener acceso. Bien. Eso es transparencia. Efectivamente. ¿Qué nos encontramos? Información financiera consolidada de Gaesa. Vamos a ver. Lo de ventas y ganancias se puede ver, pero no lo voy a decir por un motivo, porque lo de agosto de 2023 incluye Cimex, que es la empresa más grande, y lo de agosto de 2024 no la incluye, con lo cual está distorsionado, ¿no? Pero activos y pasivos, ¿de acuerdo? Que esto excluye a Cimex, ¿no? Bueno, esto es que tienen un morro. Utilizan la doble contabilidad. No me digas que estos han estudiado a Bárcenas. No, bueno, no descarto nada, pero quiero decir que tienen contabilidad en pesos y en dólares. Ah, eso. Bueno, no, pero perdona, oficialmente la moneda nacional es el peso. Ergo la deberían tener en pesos. ¿Ah, sí? No. Sí, oficialmente es el peso. Seguro que no secretamente han puesto que el idioma oficial es en inglés, que la moneda es el dólar y que adoran mucho a George Washington. No sé, algo de eso. Porque incluso volvieron al Capitolito. Ahora es el legislativo, ¿no? En Cuba.
Lo que sí sé es que a los abuelos les pagan la chequera en CUP, no la pagan en dólares, ¿no? Es que por lo que hacen pareciera como que se han vuelto un poco yanquis. Claro, entonces aquí tenemos, por ejemplo, activos y pasivos de agosto de 2024 excluyendo Cimex, ¿de acuerdo? Bueno. Ya solo falta que conecten con la televisión de Estados Unidos para dar las series que ofrecen allí. Todo llegará a Juan Carlos. Entonces, resulta que excluyendo Cimex tienen unos activos en agosto de 2024 de 12.937.856.797 dólares, es decir, 12.937 millones de dólares. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Sin Cimex. Cimex aporta bastante, ¿no? Lo que digo, una propinilla, ¿no? Esto, os repito, es más o menos el sin Cimex, esto es más o menos el presupuesto de la Xunta de Galicia, un poquito menos, pero muy poquito. Seguimos. Claro, pero aquí se nota hasta qué punto en pocos meses se desplomó el año pasado la actividad económica, en gran parte por los apagones, ¿no? Que empezaron a ser fuertes, por cierto, en marzo. Marzo de 2024, excluyendo Cimex, eran 17.894 millones de dólares. ¿De acuerdo? Ya hubo una bajada sustancial. Ya hablamos de 5 meses. ¡Ay! Otra vez. Hombre, alguien que saludar. Aladín Bombán. Esta gente se cree cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Hombre, creo que hay una hoz y un martillo de algo que fue destruido en el siglo XX. Pero bueno, se cree cualquier cosa. Como cierto biólogo, presuntamente, que ayudó al camarada Stalin a pensar que las características de una generación se heredan a la siguiente, y por lo tanto había que reprimir el asunto del Mar Blanco y el canal que se hizo con mano forzosa, lo cual ciertamente resulta curioso. Pero bueno, ahí tenemos el tema del Holodomor, tenemos una historia criminal del comunismo bastante grande, que se va parasitando desde la Unión Soviética, Camboya, Corea del Norte, Vietnam, Cuba. ¿Qué lee? Pues por ejemplo, Anna Applebaum, ¿cómo se destruyó Europa Oriental? 1944-1956. Un libro bien interesante que uno puede traspolar. Habla de Hungría, habla de la República Democrática Alemana, habla de Polonia y de Checoslovaquia como 4 ejemplos de Europa Oriental. Esos ejemplos, como diría el doctor, porque si hubo una Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Juan Carlos a secas da doctorados a quien lo quiera recibir. Fernando Díaz Villanueva, en su conferencia sobre los crímenes del comunismo, disponible aquí en YouTube, uno puede visualizar cómo de caso a caso se repite el patrón de destrucción sistemática de la economía en base al control político del régimen. Así que él, Fernando Díaz Villanueva, también tiene material para leer o para difundir de lo que él ha leído y que se puede leer. Seguro que vas a recomendar el primer tomo de Antonio Escotado. Te veo. Los enemigos del comercio, sí. El primer tomo es para mí imprescindible. Los otros 2 son prescindibles, pero el primero sí que lo considero imprescindible, sobre todo por su vertiente filosófica, ¿no? Vale, pues entonces vamos a recomendar también a Karl Popper y La Sociedad Abierta y sus enemigos, por ejemplo. Correcto. También podríamos recomendar algo de Hayek. ¿Por qué no? Camino de servidumbre es un buen libro, por ejemplo. A mí me gusta Camino de servidumbre. Por cierto, libro con el cual incluso el propio Keynes estaba parcialmente de acuerdo. Bueno, es que Keynes era amigo. Claro. Y hay cartas intercambiándose. Y Keynes reconocía que tenía errores. Bueno, pues ya lo arreglaré en la próxima. Y la última ya no pudo arreglarla porque se murió. Hombre, Gustavo, querido amigo, siempre debemos levantar la voz contra las dictaduras y el
terrorismo. Para dialogar existe la democracia también para alzar la voz. Abrazo desde Uruguay. Te diría de subir, pero no estamos en este momento en mi canal. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué era lo que comentabas? ¿Qué has comentado, Juan Carlos? Perdón. ¿Sobre qué? ¿Sobre literatura? ¿O sobre Keynes? Sí, que Keynes... La última frase que has dicho sobre Gustavo. Que le invitaría a subir, pero como no estamos en mi canal, pues eso no está en mi mano. Bueno, yo lo invito a subir cuando le dé la gana, él lo sabe. Yo, vamos a ver, si no lo he invitado es pura y simplemente porque sé que ha estado haciendo directo y que... Vamos a ver, debo confesar que Juan Carlos, claro, es en la casa, me metí en esto de YouTube, entre otras cosas, a partir de un conversatorio al que me invitó, ¿no? Y es eso que dicen que la confianza da asco, ¿no? Entonces yo le pregunto, Juan Carlos, ¿puedes? ¿No? Y es eso. Pero, bueno, y obviamente porque Juan Carlos da el nivel. Partamos de ahí, ¿no? Bueno, si eso déjale ahí en el WhatsApp el enlace por si Gustavo puede entrar ahora. Si a él le apetece entrar, está más que bienvenido. Sí, se lo voy a dejar. Aparte, también se agradece porque debo decir que, bueno, no estoy teniendo pocas visitas, pero hoy las ciberclarias las veo encendidas, las veo con ganas, ¿no? Están, digamos que, no sé, están encendidas. Es como si no les hubiera gustado que se haya expuesto lo que todos sabíamos ya sobre Gaesa, porque es que esto se sabía. Bueno, seguro que te sabes algún paralelismo en esa serie de Toriyama, La bola de drag, que se dijo cuando se estrenó en Cataluña. Aquí era Dragó y Bola. Sí, sí. Sí, y eso que he crecido viéndolos. Claro, aquí hablan del nacimiento de Gaesa en los 90, ¿no? Red de empresas offshore, ya he hablado de Panamá antes, ¿no? Eso cuando lo hacen los capitalistas es malo, pero cuando lo hace esta gente es beatífico, es maravilloso. Pero tú sabes que la revolución es la revolución. Oh sí, la revolución es algo que lo cubre todo. Y hay Lava más blanco que Colón. Sí. Y reitero, yo quiero que se hagan negocios en Cuba. Cuantos más negocios en Cuba, mejor. Cuanto más comercio, mejor. En libre competencia. Claro. Que porque no es el deseo, que esta situación en pocos países se da, de que existe un banco, vale, pero al día siguiente, si cumplimos las normas, podamos montar tú y yo un banco y competir con ese. Y como eso, cualquier otro negocio que pueda ocurrírsenos. Pero has hablado de bancos, y resulta que Gaesa se expandió aún más en 2016 al adquirir el Banco Financiero Internacional. ¡Hala! ¿Comprando bancos? ¿Cómo puede ser? Sí, Gaesa hace de todo. Sigo. Y Abaguanex, una corporación a la que Fidel Castro favoreció con una licencia especial para operar hoteles, tiendas y restaurantes en La Habana Vieja. Oye, están hechos unos capitalistas. O sea que estos hacen como el Oliu, tejemanejes para ser comprados o no ser comprados, y el BBVA y todo esto. Vaya. Claro, pero es que hay que comentar que esto, además, hasta que pasó, no voy a decir a mejor vida, hasta que falleció, estaba dirigido por Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y alguien me dirá, ¿quién es este? Bueno, era el exyerno de Raúl Castro. Digamos que volvió al infierno. Por eso yo no he dicho mejor vida. Estoy pensando en el Satanás de South Park. Claro. Entonces, y esto sigue controlado por el ejército, porque de hecho ahora mismo está la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera. Es que con estos ejemplos podrían ir perfectamente a Davos a explicar sus negociados. Perfectamente. Sí. Se sentiría muy a gusto. Claro. Sigo leyendo. A partir de los datos financieros del 2023 obtenidos por el Herald, que incluyen a Cimex, y datos oficiales del gobierno cubano,
Vida estimó que, aquí está, las utilidades sobre las ventas de Gaesa en 2023 equivalen a alrededor del 40% del PIB de Cuba, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo, reportado oficialmente ese año, que fue de 869.000 millones de pesos. Bueno, ahí volvemos. Es que tiene una jeta de cemento. Mira, y si se compara con lo que el Estado recauda en impuestos, los ingresos de Gaesa en 2023 fueron 3,2 veces superiores a los ingresos estatales. Señores, si Gaesa pagase lo que tiene que pagar, ¿de acuerdo?, habría más dinero para la canasta, habría más dinero para las chequeras, ¿de acuerdo? Los cubanos no tendrían que estar dependiendo de que sus familiares les envíen ropa, medicinas y enseres. ¿De acuerdo? Sí, ¿alguien se acuerda de la película de 1998 Armageddon? Que a diferencia de la de Mimi Leder, Deep Impact, la de Armageddon no tenía guión. En una reunión en la que, bueno, se improvisaron diálogos para que saliera lo que estaba de dentro respecto de qué pedían los exploradores del petróleo, liderados por Bruce Willis, para salvar a la humanidad de ese cacharro espacial que iba a destruirnos. Uno se le ocurrió decir: y no queremos pagar impuestos nunca más. Digo, como individuos. Lo cual resulta curioso, porque para no pagar impuestos nunca más tuvieron que salvar al planeta literalmente de un cacharro que venía teniendo que ir al espacio exterior, una aventura y todo esto. Gaesa no paga impuestos sin tener que haber salvado a la humanidad, ni tener que ir al espacio exterior, ni hacer perforaciones para destruir un artefacto de estos grandotes. Claro, pero... son más capitalistas que los que escribieron Armageddon. Claro, pero es que, por ejemplo, ¿sabes cuántos millones de dólares al año necesitan en Cuba para que la red eléctrica del país se sostenga? Como mínimo que se sostenga. 250 millones de dólares. Con lo que gana Gaesa se puede pagar. Incluso sí, se podría preguntar uno: ¿qué necesidades mínimas de inversión sería necesario? Y con todo el dinero que se ha dicho, ¿daría? Yo creo que la respuesta es que sí. Claro. ¿Sabes cuántos millones de dólares se necesitan al año para garantizar medicamentos prioritarios que ahora mismo no se encuentran en las farmacias en Cuba? 43 millones de dólares al año. Con lo que gana Gaesa se podrían costear sobradamente. O sea, me estás diciendo que es un mito eso de la medicina cubana, que el camarada Michael Moore en Sico lo puso por las nubes y que ya lo había puesto en aquel del asunto respecto del 11 de septiembre y todo eso, de como que los Estados Unidos tenían un problema de salud y que la sugerencia era que el modelo cubano era el maravilloso? Michael Moore. Me lo estás tirando al suelo. ¡Ay, Dios mío! Michael Moore siempre ha sido un cantamañanas. Pero vamos, no lo ha sido solo con Cuba. ¿Me lo estás poniendo al nivel de Oliver Stone? Sí. Michael Moore, que va de defensor de la clase obrera, es un señor que solo acepta ir a hoteles carísimos. O sea, como Oliver Stone. Ah, vaya. Algún día, si quieres, aunque tú has hablado en tu canal no hace mucho de los titiriteros, ¿no? Muy comprometidos para ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, vamos a ver, Michael Moore y Oliver Stone, unos cantamañanas, directamente. Pero es que aquí vamos a las cifras, ¿no? Las últimas cifras de PIB que tenemos del gobierno cubano son de 2023, que fueron de una recesión del 1,9%, ¿de acuerdo? Vale. Pues resulta que en los primeros 8 meses de ese año, Gaesa, incluyendo Cimex, consiguió 7.200 millones de dólares de beneficio neto. Eso es un dinerito. ¿A que sí? Es un pellizco. Claro.
El año pasado no les fue tan bien. Ese es otro de los motivos por los cuales no sueltan los datos oficiales de PIB de 2024. Solo, entre comillas, habían ganado hasta agosto 2.000 millones de dólares. Pero bueno, oye, que sigue siendo mucho más de lo que se necesita para mantener la red eléctrica, para pagar medicamentos y probablemente también para pagar comida. Sí, con esos dineros, pues igual alguna cosita más también para dar, no sé. Pero espera, esto significó una disminución del 67% en las ventas con respecto al mismo periodo de 2023. Es decir, eso es lo que explica que en agosto de 2024 las FARC presionaron para que se pusieran restricciones a la apertura de más MIPYMES. Porque no las controlaban ellos. Y porque no quieren perder el momio. Entonces, que a mí no me vengan aquí con revolución ni 8 cuartos. Esta es una oligarquía militar, punto. Sí. Y te añado una provocación. Si en vez de Raesa se llamara La Polar y en vez de Cuba estaríamos en Venezuela, ¿qué diría el camarada comandante Hugo Rafael Chávez Frías? ¡Exprópiese! Exacto. Eso es lo que diría. Entonces, bueno, creo que con esto nos ha quedado bien claro. Muchas gracias al trabajo que ha hecho el nuevo Herald, porque como periodismo creo que esto ha sido magistral. Repito, porque hay muchas cosas que ya sabíamos, pero el mérito está en ponerlas negro sobre blanco y conseguir la documentación que lo pruebe, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, tenemos un personaje disruptivo, un personaje distinto, un personaje que tiene, por cierto, me he enterado, más de 30.000 seguidores en Instagram. Me he quedado flipando. ¿Quién es ese personaje, Juan Carlos? Pues, como se diría respecto de Carmencita, pues es el nietísimo. Es el nietísimo que tiene su negociado con la música, un bar en una zona bastante deprimida de La Habana, ¿verdad? Me he equivocado y de largo. No son más de 30.000 seguidores. Son 128.000 seguidores en Instagram. Sí, ya me parecía. Es que es un jafluencer. Es un jafluencer. Mira que yo tengo algún amigo con muchos seguidores, pero hostia. Y te lo desayunas con eso, con una entrevista que se la da al Confidencial Diario Digital de España para suscriptores, lo cual es muy revolucionario, esto de hacer entrevistas para que solamente lo puedan leer la gente de pago. Serán eso, los, como decíamos antes de Gaesa, que tendría que ir a Davos toda la plana mayor, pues este se ha contagiado. Y bueno, debe de ser de los momentos en los que ha pasado por Madrid este tipo de gente, que no pasan por la zona del Pozo de Tío Raimundo, sino por el barrio de Salamanca. Y ahí se encuentran, por ejemplo, con los negociados de la familia de Diosdado Cabello, de gente que tiene real estate. También a la familia Cabello le gusta el tema de las gasolineras, no sé, qué cosas más curiosas. Sí. Quiero enseñar algo, porque resulta que también ha dado, digamos que ha hecho una tournée por medios, ¿no? Que hay un titular del diario El Mundo de España. Yo es que lo tengo que enseñar. Yo lo tengo que enseñar. Esto es como, ¿te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de los Murillo Ortega? Sí. Bueno, pero se supone que tiene 33 años. Sí, pero mira lo que dice. Mi abuelo se sentiría bien con lo que hago. Yo creo que no. Habría un campo de reeducación para homosexuales. ¿Cómo era el lema en cierto lugar llamado, cómo era así? Auschwitz. ¿Cómo era el lema? Yo pensaba en la UMAP, aunque no había tanta diferencia, ¿verdad? Pues eso. Era el mismo lema, el del acuarelista austríaco para sus campos de reeducación de judíos, como este de homosexuales. Así que... sí, claro. Mira,
El nieto del dictador cubano ha concedido su primera entrevista a un medio argentino donde se defiende de las críticas por sus publicaciones en redes. Dueño de un bar en La Habana, se dedica a la bebida y a la noche, pero no se considera un privilegiado. Oye, Juan Carlos, creo que este vive mejor que tú y que yo. Y además, ¿se le puede poner la competencia como sucedería en Miami, en frente de su bar en Cuba? ¿Se puede abrir? No. ¿Por qué? Me da que no. Entonces, ¿dónde está el privilegio? Claro, es que entre a Sandro Porque si fuera en Madrid o Miami, sí se le podría poner enfrente a alguien que comprara el local o lo alquilara y pudiera poner un bar para hacerle la competencia. Sí, bueno, pero La Habana es otra historia, ¿no? De hecho, me consta que el tipo va a todo trapo con su coche y cuando la policía lo para y ve que es quien es, venga, sigue, ¿no? Esas cosas que a un común no le pasarían. Lo presentan como influencer. Soy nieto de Fidel Castro y no me interesa la política. Me encanta la cerveza y hacer reír. ¡Anda! ¡Va con una camiseta del Madrid! Sí, eso es. ¿No? También canta reggaetón y dice que se siente un hombre libre en Cuba. Pero la lleva porque Florentino es un camarada revolucionario. Sí, claro. Hostia, pues resulta que vamos a poder leer algo de la entrevista. Ah, bien, vale. A ver. Ojo, que pone: el jefe del Estado no pertenece a una realeza. A los comunistas últimamente les gusta hacer dinastías monárquicas. Así que, ojo, cuidado. Que parecía una rareza lo de Kim Il-sung, pero no parece tanto. Incluso los islámicos parece que quieren hacer una cuestión monárquica en Irán. ¿Quién lo diría? Claro. Entonces, se define como un cervecero de primera categoría. Empezamos fuerte. Ah, eso me recuerda a mis tiempos en Baviera, en los años 20, que se hacían en las cervecerías. Ah, pero a mí no me interesa la política. Claro. Mientras fumaba un puro cohiba en una terraza habanera, Sandro Castro respondió a preguntas de este diario vinculadas a su trabajo como influencer en redes sociales. Ah, es un trabajo. Vale. Para él, digo. Para él. Yo respeto mucho a los influencers, ¿no? Entre otras cosas porque yo tengo un canal en YouTube y Juan Carlos también. Pero claro, llamar a Sandro Castro influencer cuando, digamos que tiene montado el momio por ser familia de quien es. Y que les recomienden guiño guiño a la gente que hay que seguirle en Instagram o en otros lugares. Bueno, pues eso es libremente aceptado, guiño guiño. Espera, pero esto es buenísimo. Él y su manager, otro joven que se identificó como Eric, dejaron claro que no atenderían a cuestionamientos políticos. Ah, eso está bien, ¿eh? Eso, haga como yo, no se meta en política. Creo que lo dijo un ferrolano. Sí. Sí, 40 un ferrolano por el que pidieron 3 días de luto oficial cuando murió. No solo lo pidieron, lo aplicaron. Aprobaron un decreto de 3 días de luto. Sandro, dueño de uno de los bares privados más famosos de La Habana, dice en sus vídeos que es un vampirach porque toma mucha cerveza Cristal, que es la cerveza más habitual que se toma en Cuba, ¿no? La más conocida, para que no se Sí, entienda. como dijeron en la época de Los Simpsons que era buena, Bart, bueno, pues en aquel juicio decían, Bart, cualquiera que hable alemán no puede ser malo. Claro. Entonces, vamos a ver. Juguetitos, sí, claro. Como un joven de esta época, me gustan las redes sociales ya que sirven muchísimo para informarse y darse publicidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que podemos decir del personaje, que es para mucho, ¿eh?
Entonces, bueno, ya hemos tenido aquí a Sandro Castro, ¿no? Sandro Somoza, que, bueno, nos da un poco una idea. Sandro Somoza de Batista. Efectivamente. Y bien, yo creo que era interesante compartir este directo, sobre todo por el tema de Gaesa, que es sin duda alguna lo que ha, digamos, marcado la semana. Saber, ya tenemos la información de que obviamente aquí hay un sistema, ¿de acuerdo?, paralelo al Estado. Bueno, ahora tenemos las pruebas de que es paralelo al Estado, ¿no? Y en definitiva, yo hoy no, ya lo he dicho, no tenía previsto hacer este directo, pero no lo tenía previsto esta semana más bien. Pero es que claro, a medida que iban llegando inputs y sobre todo cuando salió lo del informe de Gaesa, digo, tenemos para mañana un directo en el cual, si no hay novedad, contaremos también con Juan Carlos, en el que vamos a hablar de algo mucho más ligero, ¿no? Sí. Algo más ibérico. Y más veraniego, ¿no? Sí. Pero claro, consideraba interesante tratar este tema aquí, ¿no? Hemos podido ver las cifras. Repito, pondré en la descripción el enlace al artículo del Nuevo Herald, ¿de acuerdo? Para quien lo desee. Y nada, seguiremos aquí. Bueno, muchas gracias. Dime. No, si vamos a cerrar, hay dos elementos que, dado que, como dice Gustavo, que la situación se regenera, creo que es interesante, de lo más próximo, a pesar de que no sea último momento, y otro que conviene recalcar bastantes veces, porque cité el 1 de enero de 1959. El primero, ¿recuerdan los BRICS, que es ese Club Friars que se han montado algunos, en donde ni el barco de inversiones funciona, ni las reuniones, porque tienen unas discrepancias bastantes? ¿Recuerdan cuando Pakistán e India se metieron de guantazos hace nada? ¿O cuando en el Himalaya o en otros lados los chinos y los indios se meten de guantazos literalmente? O cuando hay diferencias respecto de China, India y Rusia, o la situación crítica de la economía, incluso los viejitos con sus pensiones, que en el caso de Brasil ha sido problemático, o cuando taparon con unas cartelas la situación de las favelas, porque en una reunión de estas simpáticas que hacía el Lula, pues no quería que se viera la pobreza que había azotado a su país desde hacía bastante tiempo. La situación en Sudáfrica, que es bastante ocultada, en donde el partido gobernante ya no tenía mayoría, ha tenido que hacer un acuerdo de gobierno con los blanquitos de los demócratas, con lo cual en ese momento en el que alguien, creo que fue Lula el que le dijo a Cuba cuando quería meterse en el club de los BRICS, pero que esto, ¿qué puta broma es esta? Cuba metiéndose en este negociado, pero si es una mierda. No, ustedes se quedan fuera. Y también se lo dijo a Bolivia y a algún otro país. Y cuando llegó Milei, mandó a parar, como el comandante, y dijo, ahí no nos metemos nosotros. Correcto. Y por el otro lado, el tema de que la revolución no ganó la guerra, sino que quien hizo posible fue una situación interna en donde el descontento con el señor Batista hizo que hubiera unidades enteras que se rindieron, y la situación del embargo de armas por parte de los Estados Unidos fue lo que desde dentro y desde afuera, más allá del posible elemento de presión que pudiera tener el desembarco del barco Abuelita con los guerrilleros, que fueron 13, ¿no? Más o menos los que llegaron vivos a Sierra Maestra. Bueno, pues luego hubo alguna contrarréplica en la Sierra del Escambray, del asunto de Ochoa. Son pequeñas historias más allá de Valle de Cochinos que, cuando la historia se cuenta, tiene que ser completa, no cherry picking. Correcto. Y por eso hoy hemos querido hablar de ello. Seguiremos hablando de Cuba. Muchas gracias, Juan Carlos. De nada, un placer. Y acabo como acabo siempre que hablo de la isla.
Mientras haya un solo preso político, aquí lo vamos a seguir denunciando. Buenas noches. ¡Viva Cuba Libre! Muy bien. Dame un momento que Katia quiere ir a hacer sus cosas, que quiero comentarte algo. Por favor.